Después del anuncio oficial de la Band 8 en la presentación de Xiaomi en China, me fui a AliExpress a buscar a algún vendedor que la enviase internacionalmente. En ese momento ya había varios con ella en venta, pero decidí dar mi confianza a este en concreto y diréis, ¿por qué, Alejandro? Bueno, pues porque en primer lugar me fijé en las valoraciones positivas de la tienda. Y en segundo lugar observé que ya se habían vendido bastantes unidades, es decir, que más gente como yo había confiado en esa tienda. Lógicamente, como ya ha pasado un tiempo desde que compré la pulsera, ya hay muchas más tiendas dentro de AliExpress que venden el dispositivo y que también tienen buenas valoraciones. El caso es que yo la pagué el 20 de abril y el 2 de mayo, tal y como se ve en el seguimiento, me la entregó el cartero. Y no tuve que pagar aduanas ni aranceles a pesar de que se envió directamente desde la lejana China. Esto ocurre así porque desde hace un tiempo AliExpress en productos que cuestan menos de unos 150 euros te cobra directamente el IVA aquí en España y en Europa. Así, los impuestos ya están automáticamente pagados antes de que te llegue el producto a tu casa. El precio por el que me salió a mí en total fue de 49,68 euros, es decir, prácticamente lo mismo a lo que se vende la generación anterior aquí en España. Pero como os podéis imaginar, al ser un producto por el momento orientado al mercado del gigante asiático, todo nos viene en la caja y en las instrucciones en un perfecto chino mandarín. Aún así, os voy a explicar qué novedades tenemos y qué diferencias hay con la generación anterior, la Band 7. En primer lugar, llama la atención que la píldora donde está todo el hardware para que funcione y monitorice la actividad diaria se ha modificado. Ahora no sale empujando, sino que cada parte de la correa se retira pulsando una especie de botón. Esto significa que las correas de las generaciones anteriores no son compatibles. También el cuerpo de la píldora es distinto. En este caso, una zona de él tiene aspecto metálico. Y digo aspecto porque te pones a pesar las cápsulas y te das cuenta que prácticamente tienen los mismos gramos. Es decir, que mayoritariamente seguiremos con plásticos y una construcción más o menos similar. Pero si continuamos buscando diferencias estéticas, podemos toparnos con que también Xiaomi vende una versión una especie de color blanco y oro. Y hablando de versiones, yo tengo la Band 8 a secas. Sin embargo, Xiaomi en China también vende una versión que incorpora NFC para realizar pagos. Pero no os recomiendo su compra en caso de que la encontréis en algún importador, porque en teoría esa función solo estará disponible para China. Aquí en España o en Latinoamérica no servirá. Otro cambio que me ha llamado bastante la atención es el del cable para la recarga de la pulsera. Aparentemente podemos pensar que en el cuerpo de ella tenemos los dos pines típicos de carga de las generaciones pasadas, pero estos tienen una zona imantada colocada en una posición diferente que haría imposible que utilizásemos nuestro viejo cargador de la Band 6 o la Band 7. Personalmente es una decisión que no me gusta porque prefiero que los accesorios se mantengan, así sería más fácil conseguirlos e incluso más barato. Y continuando con cambios, realmente nos quedan muy pocos. Tenemos 10 mAh más de batería que según Xiaomi nos darán algo más de autonomía, algo que aún no he podido probar porque no he hecho un ciclo de carga completo. Pensad que llevo unos 6 días utilizándola sin pantalla siempre encendida y con pocas notificaciones, y me queda un 64% de batería aproximadamente. También nos han metido más deportes para monitorizar, aunque recordad que no hay GPS y que en la Band 7 ya teníamos más de 100. Es decir, en la práctica en este aspecto para mí no hay diferencias. Y claro, como realmente no es un cambio muy radical, Xiaomi ha tenido que vendernos algunos usos distintos que podríamos llevar a cabo con la Band 8, ya que nos dicen que la podríamos llevar colgada en el cuello o incluso enganchada en nuestras zapatillas mientras corremos o hacemos deporte. Es decir, que parece que han optado por no hacer grandísimos cambios, aunque sí que han intentado generar una modificación estética y funcional para que se convierta en una especie de complemento de moda. Sin embargo, a pesar de todo, no quiero realmente haceros una review sobre los cambios o las funcionalidades, porque todavía no la he probado a fondo. Lo que me interesa es contaros qué me ha ocurrido con ella al intentar utilizarla con mi móvil. Voy a ello. En primer lugar, como es lógico, para encenderla la enchufé a un puerto USB para que se recargase y arrancase. Al hacerlo, nos pide que seleccionemos idioma. De momento solo hay chino e inglés. Recordad que no ha salido de forma global. Como os podéis imaginar, no hablo ni una gota de chino. Bueno, lo único que sé decir es ni hao, así que seleccioné inglés. Después tenemos que descargar la app Mi Fitness, que es la oficial de Xiaomi para este tipo de pulseras. Dentro de la app
Aparte de entrar con nuestra cuenta de Xiaomi o registrarnos, tenemos que seleccionar la región que nos interese. En mi caso, podríamos pensar que tendría que escoger España, pero no. Si lo hacemos, la Van 8 no se podrá vincular porque aún no ha salido en Occidente a la venta de forma oficial. Así que tenemos que escoger China. Con esto ya podemos añadir la nueva pulsera porque nos la detectará la aplicación y comenzará el proceso de vinculación. Aparentemente todo muy sencillo. ¿Cuál es el problema? Que la pulsera por defecto se queda con el idioma chino, a pesar de que de inicio yo le dijese que estuviese en inglés. Y diréis, oye Alejandro, ¿por qué demonios te ocurre esto? Pues porque mi móvil tiene como idioma principal el español. La app no identifica el inglés o chino en el teléfono y para ella entonces el lenguaje de serie de la pulsera tiene que ser el chino. Esto en cuanto saliese a la venta la versión global no me debería ocurrir aunque yo haya comprado la pulsera china. Automáticamente, como ha ocurrido en las generaciones pasadas, se pondría en español porque podría escoger región España y vincularla así. Pero no estamos ahora mismo en esa situación. Así que la primera solución que puedo aplicar es irme a los ajustes del teléfono y ponerlo en inglés. Algo que no me hace especialmente ilusión, prefiero tenerlo en español y a mucha gente sé que le ocurrirá lo mismo. Por lo tanto, he buscado una segunda solución para solo cambiar el idioma a la app de Mi Fitness, no al teléfono por completo. Esto es algo que Android en la mayoría de versiones del sistema no permite hacerlo fácilmente. Sin embargo, desde Android 13 la gente de Google decidió añadir un ajuste que permitiese modificar individualmente los idiomas de las aplicaciones. Fijaos como en mi Samsung S23 Ultra está dicha opción, aunque no aparecen por defecto todas las apps. Parece que solo vemos las que los desarrolladores han indicado que sean compatibles con esta nueva función del sistema. Así que como no sale la app de Mi Fitness, me ha tocado enchufar el móvil a mi ordenador y a través de una herramienta que se llama ADB, que se utiliza para enviar comandos desde un ordenador a un teléfono móvil Android, le he dado esta instrucción que lo que hace es forzar que aparezca la opción de idioma en todas las apps. Al recibirla, el móvil, en los ajustes de cada aplicación, ya me deja seleccionar el idioma que me interese. Así que pongo inglés en Mi Fitness y asunto solucionado. Ya tengo la Van 8 como quería. ¿Problema de esto? Que funciona, como ya os he dicho, a partir de Android 13 y no en todos los fabricantes. En el caso de los teléfonos del ecosistema Xiaomi, la marca ha decidido no añadir esta opción y no se puede modificar el idioma aunque tengamos Android 13. En MIUI 14 han capado la opción, una auténtica lástima porque es algo que me parece muy interesante. Así que, como habéis podido ver en este vídeo, comprar de los primeros un producto que aún no ha salido para nuestro mercado tiene sus inconvenientes. Yo he ido a por la pulsera en AliExpress porque me gusta experimentar y toquetear los nuevos productos, pero si no sois de este tipo de personas merece más la pena que esperéis o que incluso sigáis con vuestra Xiaomi Van 6 o 7 porque como veis el cambio no es demasiado importante. Ahora me gustaría que en los comentarios me dijeseis si alguna vez habéis tenido una pulsera inteligente y qué modelo ha sido. Me interesa muchísimo saberlo, os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.